Hola, mi nombre es Luis Ángel Telles Reyes y soy estudiante en el CBT de Atizapán de Zaragoza, del grupo Primero Uno. Y hoy quiero dar mi argumento sobre las guerras mundiales. Para ello he considerado algunos elementos, como qué es una guerra mundial, Primera y Segunda Guerra Mundial, cómo se fueron llevando a cabo algunos acontecimientos, como por ejemplo en la Primera Guerra Mundial, en la primera sus alianzas de las potencias, por qué y cómo causaron las dos guerras, por qué Hitler tenía tanto odio hacia los judíos, el muro de Berlín, acontecimientos de 1940 a 1945, qué países ocasionaron el conflicto, etcétera. También hablaré mi opinión y punto de vista de acontecimientos secundarios como el Escuadrón 201, etcétera. Bueno, empecemos con la Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra. Ocurrió en Europa de 1914 a 1918. Más de 16 millones de personas perdieron la vida. Hubo dos alianzas en tal conflicto: la Triple Entente, conformada por Francia, el Imperio Británico y el Imperio Ruso. En el otro bando, la Triple Alianza, conformada por Alemania, Austria-Hungría e Italia. Otras naciones incluyeron a la Triple Alianza como el Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria. Italia se cambia a la Triple Entente. También se les une Japón y Estados Unidos. Lo que causó el conflicto fue el asesinato de Francisco Fernando, heredero al trono austrohúngaro, en 1914. Junto a su esposa, Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia. Rusia ayuda a Serbia. Luego Alemania invade Luxemburgo y declara la guerra a Rusia e invade Bélgica. El Reino Unido ayuda a Francia y Rusia, Italia ayuda también. En 1917 Estados Unidos le declara la guerra a Alemania. Italia derrota a Austria-Hungría. Se firmó el Tratado de Versalles y la guerra finalmente termina. La Segunda Guerra Mundial empieza en 1939 cuando Alemania invade Polonia. Antes de eso se forma el Partido Nacional Socialista Alemán. Antisemita, racista, Hitler colocó a judíos en campos de concentración y así nace la Alemania nazi. Francia e Inglaterra le declararon la guerra a Alemania. Alemania ocupa Dinamarca y Noruega. En 1914 acaba con Luxemburgo, Bélgica y Países Bajos. Empezó la invasión a Francia y lo terminó invadiendo, pero quedó con Francia de Vichy. Italia se anexa a Alemania, declarándole la guerra a Francia e Inglaterra. Los alemanes invaden Grecia y Bulgaria, atacando Libia y Egipto, parte de África. Alemania bombardea ciudades importantes en Inglaterra, Hungría y Rumania que se habían unido a ellos, y Alemania empieza la invasión a la Unión Soviética por su petróleo y termina su alianza. El resto de Polonia, Bielorrusia y las repúblicas bálticas son invadidas. Luego el invierno, con la llegada a Moscú. Japón ante eso invadió algunas naciones del occidente. Los japoneses atacaron a Estados Unidos en 1941. Japón invade más países y Hitler le declara la guerra a Estados Unidos. Esta tal batalla se desarrolló en el Pacífico. Se hace la guerra de Stalingrado de Alemania contra la Unión Soviética. Tras esa batalla en 1943 los alemanes se rinden, bombardean Roma y los italianos la liberaron. En 1945 Alemania libera prisioneros en la batalla de Berlín con los soviéticos y Hitler se suicida, aunque no se sabe con exactitud. Finalmente Alemania se rinde y termina la guerra, aunque Estados Unidos lanzó dos bombas atómicas, Hiroshima y Nagasaki, en agosto. En ese conflicto México ayudó a liberar Filipinas. En conclusión, no cabe duda de lo que puede causar el ser humano. Aproximadamente en la Primera Guerra Mundial se causaron 40 a 60 millones de muertes en total, y en la Segunda Guerra Mundial la numerosa cantidad de 70 a 83 millones de muertes totales, incluyendo las diferentes guerras. En la segunda se le colocó el muro de Berlín y más tarde se destrozó ese muro. Hoy en día es un poco difícil de que se cause esa gran guerra, pero no es imposible, y aquí los seres humanos a veces podemos llegar a ser peor que cualquier cosa en este mundo. Bueno, gracias por su atención y darme la oportunidad de dar mi argumento sobre las guerras mundiales. Soy Luis Ángel Telles Reyes del grupo Primero Uno del bachillerato CBT Atizapán de Zaragoza, y este fue mi tema de la argumentación.